Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo profe. va? Buenas noches. Tanto tiempo. Ay, Buenas es noches, verdad, profe. se pasó rápido igual. Pasa rápido. Ya estamos en junio. Sí, mal. Oh, Y no hicimos nada. ay, no. Es terrible. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Lucas, ¿qué tal? Bueno, esta vez voy a esperar que entren todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Todo bien, Paula? Todo bien, profe. Haciendo muchos mapas, profe. Muy Tuve algún bien. problema ahí que se le escapó algún mapa de más con fecha. Igual no sé si les tocó a ustedes que los retara, pero devolví un par de trabajos que no me los habían. Ahora igual lo aclaro. Hola, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo noches, va? profe. Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como les decía, estuve devolviendo un par de trabajos que no siguieron los criterios para entregar trabajos prácticos. Recuerden de colocar las preguntas, ¿sí? Si puede ser, preferiblemente antes de la respuesta, cuando hacen un trabajo, ¿está bien? Y después de respetar el orden de las preguntas. Hay gente que me mandó la pregunta 8 primero, la pregunta, ¿se entiende? Y aquellos que tienen que sacar las fotos de manera derecha, porque entre que bajo la foto, la acomodo, la corrijo, ¿sí? Se pierde un montón de tiempo. Y después por una cuestión de que están presentando un trabajo práctico, en una formalidad mínima hay que tener, ¿está bien? Entonces, las respuestas no son aisladas y están dentro de un contexto de la pregunta. Si me ponen la pregunta aislada y encima tipo monosílabo o un renglón, no sé ni qué me están contestando, ¿se entiende? Entonces, la idea es
las consignas siempre se tienen que poner, o sea, las preguntas que les hago y las respuestas es en relación a esa pregunta. Después había dicho que no corten y peguen, ¿está bien? Traten de empezar a reformular, ya sé que cuesta al principio, pero de reformular la respuesta y que sea lo más adaptándola a sus palabras, ¿está bien? No sea una copia textual de, muy evidente de pego y copio. Pego, corto y ¿se entiende? Así que empecé con muy buena onda y después ya los que estaban fuera de los criterios los empecé a devolver porque llegó un momento que se hace muy engorroso y además mínimamente presenten, ¿no? En orden y las preguntas, ¿sí? De lo que las preguntas en relación a las respuestas. Después igual, como les di el trabajo práctico de Americana, se los explico mañana bien el trabajo, que es del primer trabajo práctico, las observaciones que hice con respecto a eso, las generalidades y la explicación, ¿sí? Porque hubo errores comunes que son esperables y mucha falta de lectura. ¿Está bien? La idea es que lean y en base a lo que leen, que era un solo capítulo, ¿está bien? Y un texto chiquitito con unos apuntes, en base a eso hacer el trabajo, ¿está bien? Pero lo vemos mañana en Americana. Para Geografía Mundial, sí, me estuvieron entregando mapas, que los voy a corregir. Y hoy había el capítulo de Wegener, el capítulo de placas tectónicas de Tarbuk, ¿sí? La idea era explicarles ese capítulo y hacer un resumen de lo que deberían haber visto hasta acá en Geografía Mundial, ¿sí? La trampa, ahora les explico bien, la trampa con respecto a Americana y con respecto a Geografía Mundial, tiene que ver con, en Geografía Mundial vieron las edades geológicas de la Tierra, ¿sí? La primera unidad tiene que ver con eso, con la formación de cómo aparece la Tierra en ese planiferio, en ese sistema solar, ¿sí? ¿Se acuerdan el trabajo práctico que tenían que entregar para Geografía Mundial, el Cosmos, una odisea en el tiempo? Tiene que ver con eso, con las eras geológicas, los tiempos de la Tierra, no el tiempo humano, sino las edades de la Tierra, y esta diferencia entre las edades de la Tierra y las edades humanas. Y por eso les hice hacer la línea cronológica, no les hice hacer la línea cronológica, era para que intenten comprender lo que es las edades de la Tierra por un lado, ¿sí? Y las edades del tiempo histórico por otras. Por ejemplo, las edades de la historia, ¿cuáles serán? De la historia. Paleolítico. De la historia. Edad antigua. Muy bien, antigua, media, moderna y contemporánea. Sí. Prehistoria, ¿sí? O etapa grafa, paleolítico y neolítico. Paleolítico con la diferenciación que había, superior, medio, inferior, ¿sí? Entonces, la trampa que había ahí era que en el tiempo histórico, en el tiempo humano, estamos hablando del paleolítico superior. En tiempo geológico estamos hablando del cuaternario, y el cuaternario a su vez se divide en Pleistoceno y Holoceno. El Pleistoceno es la etapa más fría, a fines del Pleistoceno empiezan a aumentar las temperaturas, por eso hay deshielo, y en el Holoceno aparecen los primeros vestigios de agricultura. Eso es tanto para mundial como para americana, ¿está bien? Pero una cosa son los tiempos geológicos de la Tierra, ¿sí? Y otra cuestión es las edades cuando aparece el hombre, que dijimos que había, según las fuentes, el hombre iba a aparecer alrededor de los 5 millones antes de Cristo, o 2,5 millones para Australopithecus lucy. ¿Está bien? Disculpe, profe, yo no había entendido esa pregunta y yo pensé que era con era respecto al tramposa. trabajo que estábamos hablando de esa de la línea de tiempo. Yo no había entendido y yo lo hice desde el Paleolítico hasta la Edad Antigua, ¿no? Y no seguí. No, está bien. Porque yo pensé que era solamente esa, no todas Hasta las la edades Edad Antigua, media, no le hiciste moderna y ni todo eso no lo puse.
No, en el renglón de abajo decía edades de la historia. Las Sí, edades de la pensé historia que son eras estas. ahí. Claro. Por eso, o sea, la idea era que piensen que esta diferenciación de tiempo geológico y de tiempo humano, ¿sí? Humano, cuando hablamos de humano estamos hablando de la prehistoria y a partir del hombre en la Tierra, y es en esta era geológica del cuaternario, que ya no se llama más cuaternario, pero vamos a decirle cuaternario porque si vamos a fijarnos en las nuevas, no se dice cuaternario, bueno, pero hay todo un debate ahora sobre eso, pero la última edad, vamos a decir la cuaternario, pleistoceno y holoceno se divide el cuaternario. Está bien, convencionalmente y tradicionalmente se dice así. ¿Sí? Porque según nuevas teorías dicen estamos viviendo otro tiempo, otra era, sí, pero eso ya es como mucho debate muy actual. Vamos a quedarnos con el que conocemos. Entonces, voy a ver si les puedo presentar un PowerPoint para explicarle las eras geológicas y hacer un repaso de las eras geológicas, y después de explicarle las eras geológicas, explicar el capítulo de la teoría tectónica de placas. La teoría tectónica de placas es el capítulo 2 de Tarbuk y otro que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo el otro autor. Y el título dice, bueno, es la evolución de una teoría científica. ¿Se acuerdan? Que también es en coincidencia con esto que hablábamos en Americana, ¿sí? Las teorías aparecen en un momento dado de la historia y con el tiempo se sostienen o se refutan. Aparecen nuevas evidencias o no aparecen nuevas evidencias y se refuta. La tectónica de placas es eso, ¿está bien? Es una idea que aparece en 1915 con un tal Alfred Wegener, un geólogo alemán, meteorólogo, y plantea la deriva continental. La deriva continental, como dice la palabra, deriva, ¿sí? Es los continentes se mueven, ¿sí? No están estáticos, sino que se mueven. Esa es deriva continental. Los continentes se mueven, están a la deriva. ¿Qué pasa? La comunidad científica del momento pensaba que los continentes eran estáticos, ¿sí? Y que la formación del relieve era a causa o a base de la diferencia de temperaturas, ¿sí? Entre el frío y el calor, la constricción formaba el relieve, ¿está bien? Es como una naranja que se queda sin líquido, ¿sí? Al quedarse sin líquido y contraerse, se formaba el relieve. Eso es lo que creía la comunidad científica, y lo que cree la comunidad científica hasta mucho después de la muerte de Wegener, que es en 1930. Hacia principios del siglo XX, la comunidad científica creía que los continentes no se movían, que eran estáticos, y que la formación de relieve se daba a esto, se debía a esto. Wegener propone que no, que los continentes se mueven, y presenta una serie de evidencias para comprobar su hipótesis. ¿Está bien? Estamos hablando de 1915. Hola, habla usted. Disculpe, profe, una Sí. duda. Si los continentes se mueven y, bueno, se movieron tanto durante toda esta etapa, digamos, ¿se pueden volver a tocar entonces? Sí, es más, están ahora científicamente, está como serían dentro de 200 millones de años. Se mueve 5 o 10 centímetros todos los años los continentes, ¿sí? Y estadísticamente, como hay ahora medios suficientes como para medir el tiempo y la velocidad en la cual se mueve, calcularon, ¿sí?, a futuro cómo va a ser la conformación de los continentes. Está en internet, si lo buscan. Bueno, Wegener, para comprobar esa hipótesis, en 1915 plantea evidencias, ¿sí? Las primeras evidencias que plantea son las paleontológicas, ¿sí? O sea, los restos fósiles que encuentra. Encuentra dos tipos de restos fósiles. Una son unos helechos, ¿sí?, que se van a dar en Brasil, helechos fósiles, ¿está bien? Primero, bueno, presenta un reptil, ¿está bien?, que se encuentra en el continente sudamericano y en el continente africano. Recuerden que el continente africano y el continente sudamericano estaban
unidos, ¿sí? Por el lado este del continente de América del Sur y por el lado oeste del continente africano. Las evidencias paleontológicas, o sea, a través de restos fósiles, es un helecho que encuentra, ¿sí? Y un reptil, fósiles de un reptil, tanto en un continente como en otro. Después habla de esto del contorno de los continentes, algo que parece como obvio, ¿sí? Si unimos las costas de un continente y las costas del otro y las encastramos, sería como obvio o evidente que en algún momento los continentes estuvieron unidos. Sin embargo, eso es debatible. Cuando él presenta esta hipótesis o esta comprobación de hipótesis, se la debaten, ¿sí? Recuerden que los relieves se modifican con el tiempo a través de procesos endógenos o exógenos, entonces la conformación del relieve va cambiando. Las costas no son perfectamente, permanecen sin transformación, sino que están modificadas con el tiempo. Entonces, esta hipótesis que plantea de que se pueden encastrar perfectamente, se la rebaten en cierto punto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Otra teoría, otro ejemplo que pone Wegener es la de organismos actuales. Tenemos los marsupiales, ¿sí? El canguro en Australia y las zarigüeyas en América. Ambos son marsupiales, pero ¿qué plantea? Que bueno, como en Australia al continente permanecer aislado, ¿sí? Ese marsupial no evolucionó de la misma forma que evolucionó la zarigüeya. Ambos son marsupiales, ¿sí? Los marsupiales, recuerden que no permanecen menos tiempo en el útero materno y después se terminan de desarrollar fuera, ¿sí? En el marsupio. Y estos animales actuales comprobarían, al evolucionar de manera diferente, al evolucionar en Australia de una forma y a evolucionar en América de otra forma, comprueban que en algún momento sí estuvieron unidos esos continentes. Entonces tenemos, Wegener plantea en 1915 la teoría de la deriva continental. ¿Qué hay en 1915 para comprobar esa hipótesis? Evidencias físicas que puedan demostrarse a través de esa evidencia física. Bueno, la evidencia física es unos helechos fósiles que encuentra en África. No sé quién está haciendo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Guillermo, sos vos. ¿Quién? ¿Yo? Guillermo. Entonces son evidencias paleontológicas, por un lado, el reptil y el helecho, y registros actuales de la evolución de los marsupiales. Esas son las evidencias paleontológicas que encuentra Wegener. Otra habla de las rocas, ¿sí? Las rocas ígneas, rocas que encuentra con 200 millones de años, tanto en ígneas significa que se formaron en la magma, ¿sí? En el centro de la Tierra. Encuentra rocas ígneas semejantes en Brasil y en Australia, ¿está bien? Por lo tanto, esos continentes en algún momento, hace 200 millones de años atrás, estaban unidos. Otra comprobación de hipótesis son los cinturones montañosos. Vieron que les hice hacer el relieve de América. En la América tenemos, bueno, se los hice cerca, Guillermo, no mires así. Tienen al oeste las montañas rocallosas, ¿sí? Al oeste, en América del Norte. En América del Sur, la cordillera de los Andes. ¿Está bien? En América del Norte. Al oeste tenemos las montañas rocallosas y al este tenemos los montes Apalaches, ¿sí? En América del Norte. Los montes Apalaches, junto con unas montañas aisladas de las Islas Británicas, serían comprobación a través de las rocas de que esos dos continentes estaban unidos, ¿sí? Que América del Norte estaba unida a Europa. ¿Se entiende? Entonces tenemos restos paleontológicos, el helecho fósil,
el reptil prehistórico, acuático. Y animales actuales, como los marsupiales, que comprueban la unión en una sola tierra, en una sola Pangea. Después tenemos a través de las rocas. Las rocas son las rocas ígneas, o sea, rocas que encuentra, ¿sí? Volcánicas, que encuentra en dos continentes hoy separados, pero que en algún momento estuvieron unidos. Y después la continuación de las cadenas montañosas, los montes Apalaches, con un par de montañas británicas más arriba, que comprobarían que Europa y América del Norte estaban unidos. Como Wegener es meteorólogo, no me sale, quiere investigar el clima, ¿sí? De hecho, en 1930 muere en Groenlandia para tratar de comprobar cómo Groenlandia, ese casquete polar, se fue separando lentamente se fue dirigiendo lentamente hacia el oeste. Otra de las comprobaciones en 1915 que plantea Wegener son las paleoclimáticas, o sea, qué clima hubo en el pasado que justificara la existencia de que esta tierra estaba unida, que los continentes estaban unidos. Lo que comprueba son, lo vamos a ver cuando veamos clima en América. En América tenemos la línea del Ecuador, ¿sí? Sobre la línea del Ecuador el clima es tropical, y a medida que me alejo de la línea del Ecuador, tenemos ecuatorial, tropical y subtropical, ¿sí? En las cercanías de la línea del Ecuador, se ubica en la línea del Ecuador que divide, bueno, no divide, que está sobre el río, sobre Brasil. Sobre esa línea del Ecuador se encontraron restos de glaciaciones antiguas, ¿sí? De que alguna vez ahí hubo hielo, lo cual es imposible para un clima cálido tropical. ¿Está bien? Esa es una de las comprobaciones y comprueba que los continentes, cuando estaban unidos, estaban más cerca del polo sur, ¿sí? Y era un casquete, y la conformación del hielo era más amplia. Estaban unidos y el hielo abarcaba más. Por lo tanto, los restos que encuentran de climas anteriores sobre esta línea del Ecuador sería una evidencia paleoclimática que presenta Wegener. ¿Qué pasa? La comunidad científica de 1930 no lo acepta, 1924, ¿sí? Dice que está loco, que es o sea, que nada. Y recién, después de la Segunda Guerra Mundial, se logra comprobar alguna de las teorías. ¿Está bien? Una de las teorías que sostiene, en realidad tenemos una en la década del 50, y la que se desarrolla mejor es la del fondo oceánico, la teoría del fondo oceánico, con los avances científicos y tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que para la Segunda Guerra Mundial hay una serie de avances tecnológicos en pos de la guerra, ¿sí? Lo que es radares, mejora en submarinos, mejoras en los que son, bueno, plataformas para submarinos. Hay un desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial, y se abre después de la Segunda Guerra Mundial un fondo especial para estudiar el océano, y este fondo especial para estudiar el océano permite el desarrollo de una teoría que fue llevada a cabo por un marino naval, también geólogo, permite presentar una teoría que afirma la teoría de Wegener de 1915. ¿Sí? Pero recién después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial es entre 1939 y 1945. Así que tenemos hacia la década del 50 recién, surgen avances científicos que permiten la comprobación de esto que proponía Wegener.
Ahí está Iván. ¿Sí? Una de las teorías que es para proponerlas una de las teorías que se proponen y que afirman una vez ya fallecido Wegener en 1930 es el paleomagnetismo, o sea, en las rocas primitivas o muy antiguas quedan vestigios de los antiguos polos, ¿sí? Tenemos un polo magnético y un polo geográfico. En teoría... ¿Cómo era el nombre de vuelta, profe? La teoría que afirma esto de que Pangea estaba unida, ¿sí? Porque, a ver, todo esto que prueba, todas estas evidencias, las paleontológicas, las paleoclimáticas que propone Wegener, dicen, la comunidad científica dice que es una pavada, ¿está bien? Que en realidad no podés comprobar que los continentes se mueven, ¿sí? De hecho, una de las propuestas que hace Wegener es que, bueno, en realidad las mareas determinan el movimiento de los continentes. Y la comunidad científica le dice que no, que nunca puede ser, no es posible que la marea, ¿sí? La rotación, pueda llegar a causar movimiento continental. Con el tiempo, una de las teorías que afirma esta propuesta de Wegener es la de paleomagnetismo. O sea, la brújula me indica el norte y el sur, ¿sí? Coincide o está cerca del polo geográfico, o sea, cerca de donde nosotros ubicamos al polo norte y al polo sur. En el polo norte que tenemos a Papá Noel y en el polo sur a los pingüinos. ¿Ok? La brújula coincide, o donde me indica a mí una brújula magnética, coincide más o menos con el polo geográfico, con la ubicación de mi polo. No te escucho, Guillermo, no importa. ¿Está bien? Encuentran rocas, ¿sí? Que con millones de años, 220 millones de años atrás, que debido al enfriamiento que reciben, una vez que se enfriaron, quedaron fijas con un determinado magnetismo. ¿Está bien? El calentamiento y después el enfriamiento, ¿sí? Dicen al punto Curie, 585 grados centígrados, que no viene al caso, pero ustedes entiendan la idea. La idea es que encuentran rocas de 200 millones de años atrás con un determinado paleomagnetismo, con una determinada indicación de polos, ¿sí? Al medir esos polos en el tiempo, ven que hay una modificación de ese polo magnético. La modificación del polo magnético en el tiempo indicaría, ¿sí? Que los continentes estaban en otro lugar y no en el actual. El corrimiento de ese polo magnético indicaría que los polos antes estaban en otro lugar. ¿Sí? Y después, otra teoría también de la década del 68, de 1968, que es la del fondo oceánico, es esta que tiene mayor difusión después de la Segunda Guerra Mundial, con estos avances tecnológicos y qué sé yo, del fondo oceánico, que ven cómo se modifica el fondo oceánico, ¿sí? Cómo aparecen las dorsales oceánicas. Vieron que estuvieron haciendo las placas tectónicas, bueno, les pedí que hicieran las placas tectónicas en el planiferio, ¿sí? Esas placas tectónicas me indican los continentes, pero también tienen, o estuvieron marcando lo que son dorsales oceánicas, ¿sí? Que son las placas oceánicas donde se unen, la dorsal es donde se unen, ¿sí? La comprobación del fondo oceánico es estas dorsales oceánicas permanentemente se van cambiando en el tiempo, ¿sí? Permanentemente se van modificando. ¿Por qué? Porque surge lava del interior de la Tierra, ¿sí? Que se va acumulando en la dorsal oceánica, ¿vieron esas uniones que marcaron en el mapa en el océano? Son dorsales oceánicas, ¿sí? Tenemos el suelo continental y el suelo oceánico, ¿sí? Tenemos un tipo de relieve oceánico y tenemos un tipo de relieve continental. Eso que marcaron, dorsales oceánicos, son los relieves que tenemos en la parte del océano, ¿está bien? En esas uniones surge magma,
¿está bien? Del interior de la Tierra. Cuando surge magma, esa magma se deposita en los costados de la dorsal. A medida que se va depositando arriba de esa línea que ustedes ven, se va acumulando. A medida que se va acumulando, se van ampliando, ¿sí? Esa dorsal que sale, esa tierra que sale al exterior, se va ampliando. A medida que se va ampliando, choca con otra placa. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Al chocar con otra placa, ¿qué pasa cuando una placa choca con otra placa? Una tira abajo. ¿Maremotos? Porque las placas tienen 3 tipos de movimiento, los bordes de placas. Una es convergente, que chocan. Cuando chocan, una tiene que ir por debajo de la otra. Y ahí aparece la cordillera de los Andes, porque es por convergencia. Chocan las placas, convergen. Si las placas chocan, una sí o sí tiene que ir abajo de la otra, por subducción se llama. Cuando una placa choca y va debajo de la otra por subducción, ¿sí? Aparece un relieve. Bueno, cuando nace fondo oceánico, las placas van chocándose y van empujándose. Ahí se va trasladando el continente, porque el fondo oceánico permanentemente está regenerando, ¿sí? Dorsales. Permanentemente va modificando la litosfera, ¿sí? Donde están la placa continental y la placa oceánica. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿ese es el dibujo donde dice que es como una cinta transportadora? Exacto, sí. Eso. Sí. Sí. La cinta transportadora es eso. Surge, ¿sí? Hacia arriba, el magma empuja, se acumula en la dorsal se va, a medida que se acumula, se va expandiendo, y a medida que se expande, choca con las placas actuales. Al chocar con las placas, o convergen, o las placas que divergen son las que se separan, o las que van unidas son transversales. Entonces, en ese texto tienen la idea de Wegener. ¿Cómo aparece? La idea de deriva continental. Deriva continental es los continentes se mueven, ¿sí? No están estáticos. Eso se creía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿está bien? Que los continentes permanecían inmóviles. Wegener propone esta teoría de deriva continental, de que los continentes se mueven, pero no es aceptado en los primeros 50 años del siglo XX, ya estamos hablando. Él da evidencias, pero la comunidad científica no acepta esas evidencias. Las evidencias las tienen que saber, son las paleontológicas, las paleoclimáticas, ¿sí? Y las de rocas, ¿está bien? En continuación de la cadena montañosa. Pero ¿qué pasa? En la década del 50 y en 1968 aparecen 2 nuevas teorías que sostienen esto que proponía Wegener. Una es la de paleomagnetismo y otra es la de teoría del fondo oceánico. La teoría de la deriva continental más la teoría del fondo oceánico es igual a la teoría tectónica de placas actual. ¿Sí? O sea, la teoría tectónica de placas no es la teoría de la deriva continental, sino que la teoría tectónica de placas es la sumatoria de la teoría de la deriva continental más la teoría de fondo oceánico. ¿Sí? Ese es el capítulo 2 de Tarbuk. Y después, ¿qué tienen que saber de ese capítulo? Que en lugar de dárselos por escrito, se los digo ahora, ¿qué tienen que saber de ese capítulo? Los tipos de bordes también, ¿sí? A grandes rasgos, las placas tectónicas pueden ser convergentes, divergentes o transformantes, ¿sí? ¿Cómo se relacionan esas placas? ¿Está bien? Convergentes es que chocan, divergentes es que se separan, y transformantes es cuando rozan, ¿sí? Cuando se rozan. Por ejemplo, en la placa de Cocos, que seguramente ya la hicieron, del Caribe,
ahí hay muchas transformantes, ¿sí? ¿Cómo se dieron cuenta dónde había unión de placas? Porque en todas las uniones de placas hay mucho movimiento sísmico y terremotos, ¿se entiende? Por eso toda la cordillera es sísmica, porque ahí tenemos placas que convergen, ¿está bien? Que chocan. Entonces, toda unión de placas es donde se dan los movimientos sísmicos o terremotos. Por eso América Central es una zona sísmica, y por eso toda la cordillera de los Andes, si ustedes hicieran los volcanes, que no los vamos a hacer, ven que está lleno de volcancitos y es una zona altamente sísmica. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Todo lo que es la cordillera del Pacífico tiene esa misma condición, no? Sí, sí, sí. Más lo que es América Central, ¿sí? Después tenemos lo que es después les voy a dar un video sobre el cinturón del Pacífico, que es todo lo que bordea, es todo el Pacífico, más todo lo que bordea el Océano Pacífico. Todo lo que bordea el Océano Pacífico es sísmico, ¿sí? Se llama cinturón de fuego del Pacífico, porque es altamente sísmica. Entonces, preguntas de ese capítulo, que así explicado es re fácil. ¿Quién es Wegener? Alfred o Alfredo. ¿Quién es? En realidad no se dice así, pero yo le digo así porque en realidad es alemán, pero yo no sé alemán, así que no lo voy a pronunciar en alemán, y creo que es Wegener, pero Wegener es como se escribe. ¿Quién es Wegener? ¿Qué propone y cuándo lo propone? ¿Cuáles son las evidencias que aporta? Las evidencias son estas: el helecho fósil, el reptil acuático, el marsupial, que en Australia no evolucionó y es el cangurito, o también cuál es el ver Perdón, chiquito. profe, ¿cómo era la pregunta esa? ¿Qué evidencias aporta? ¿Qué evidencias aporta Wegener, no? O sea, el Mesosauros, el Glossopteris, el canguro. Me olvidé cómo se llama el canguro más chico en Australia. Todas esas son paleontológicas, ¿no, profe? Esas son paleontológicas, sí. Paleontológicas Las es resto fósil, ¿sí? Paleontológicas. Si es el paleontólogo, es un resto fósil. ¿No son los wallabies? Los de wallabies, Australia? sí, Los wallabies. no me acordaba, los wallabies. Son los más chiquitos. Eso es mucho tema Iken, ¿eh? Bueno, las rocas ígneas, las semejanzas en las estructuras, ¿sí? Que tenemos las rocas ígneas, que son rocas volcánicas, muy antiguas, esa es una evidencia de Wegener, y después las continuaciones en las cadenas montañosas, que dijimos, estos montes Apalaches en el este del hemisferio norte, ¿sí? Que continúan con unas islas británicas, con unas montañas de las islas británicas. Y después las paleoclimáticas, porque él es un meteorólogo, y la evidencia paleoclimática, o sea, antiguos glaciares, la ubicación de antiguos glaciares, que cubrían extensas áreas del hemisferio sur. Ahora lo van a ver en un PowerPoint que tengo, ¿sí? Como al estar el hemisferio sur más cerca del polo sur, ¿sí? Y en la época de la glaciación, esos antiguos glaciares, ¿sí? Serían una evidencia de que los continentes estaban unidos. Esto que les expliqué de la línea del Ecuador, ¿sí? Después,
En América les voy a explicar bien cómo, un truco que es para estudiar los climas de América, ¿sí? Bueno, el truco es, la línea del Ecuador es ecuatorial, hacia el norte y hacia el sur, tropical, perdón, y después subtropical, y después tenés templados hacia el hemisferio norte, templados en América del Sur, y una modificación de climas respecto al relieve. O sea, clima de montaña. Recuerden que en la montaña, bueno, todavía no vieron incas, en la montaña son, a medida que ascendemos, la temperatura disminuye, y la característica, bueno, no quiero, después les explico bien lo de América para no hacer, porque si no me pongo a explicar americano. Entonces, evidencias que tienen que señalar de Wegener son las paleoclimáticas, las de rocas ígneas y cadenas montañosas, y las paleontológicas, de restos fósiles. Después, otra pregunta. ¿Qué dos mecanismos alega Wegener para el movimiento de placas? ¿Sí? Una era esta, ¿no? De que los mares se movían y el movimiento de los mares causaban que los continentes se movieran, pero no. O sea, está mal lo que plantea. Y otro que plantea es que los continentes más grandes se abrían paso sobre el océano como un rompehielos, ¿sí? que va corriendo los continentes más chicos. Esa es otra propuesta que hace para la deriva continental, para justificar que los continentes se movieran. Ninguna de las dos teorías, esas son aceptadas. ¿Está bien? Otra pregunta es, explica el paleomagnetismo y la expansión del fondo oceánico. Estas dos teorías sí son las que justifican la deriva continental, son las acertadas, ¿sí? Son las que científicamente se postulan y que dan cuenta que los continentes se mueven. El paleomagnetismo en la década del 50 y la teoría del fondo oceánico en 1968. Y la última pregunta es, bueno, lo que les dije recién, la principal interacción entre placas o entre bordes de placas son tres, expliquen los tres. ¿Qué repito, Paula? Nada. Describir brevemente los tres tipos de bordes: convergentes, divergentes y transformantes. Algo que sí o sí tienen que saber, ¿sí? Que en América y toda la cordillera, ¿sí? Ese sistema orográfico es de convergencia, ¿sí? Las montañas rocallosas y la cordillera de los Andes son de choque de placas convergentes, y es el relieve más joven que tenemos en el continente americano, va a ser uno de los más jóvenes en el planiferio. ¿Sí? Cuanto más joven es el relieve, más altura tiene. Cuanto más antiguo es, menos relieve tiene. Por eso van a ver en el continente africano, es ondulado, es mucho desgaste y es un relieve de sedimentación. ¿Por qué? Porque tiene tanta antigüedad el continente africano que fue desgastado completamente. ¿Sí? Recuerden, los modificadores del relieve pueden ser endógenos o exógenos, que se producen. Endógenos son los que se producen en el interior de la Tierra, y exógenos son todos los modificadores de relieve fuera. La lluvia, el viento, ¿sí? La nieve, esos son todos la diferencia de temperatura, ¿sí? La temperatura puede ser en el día y noche, que modifica el relieve. ¿Qué hace en una piedra? La modificación de temperatura. Contrae, dilata, ¿sí? Modifica y rompe la piedra. Eso es un proceso exógeno, de modificador de relieve. Bueno,
Les paso un PowerPoint. Ahora no sé si puedo pasar un PowerPoint. Yo estoy acá en Meet, ¿no? No. ¿Profe? ¿Eran endógenos, indógenos? Endógenos y exógenos. Ahí está. Gracias. Endo es de dentro y exógeno es de afuera. De fuera. No les puedo pasar el PowerPoint, pero se los voy a pasar esperen, sí, no, porque no sé cómo pasarlo a mí. Ahí no lo ven, ¿no? ¿Ven algo ahí? No, profe, no se ve nada. No, profe. No, profe. No me acuerdo cómo lo hacía yo. Ah, ya sé, lo subí al Drive. No me acordaba cómo lo hacía. A ver si lo tengo, no sé si lo tengo subido al Drive. No. Bueno, les paso un PowerPoint que explica las eras geológicas después. Porque ahora no lo preparé para pasarlo, pues si no, porque lo tenía que haber pasado al Drive para pasárselos. Me olvidé. Profe, disculpe, ahí me funciona esto. Las preguntas que usted dictó ahora las va a pasar por escrito porque me quedé colgada, no pude terminar de escribir. No, bueno, ahora las escribo. No las quería pasar por escrito, pero bueno, ahora las escribo. No, perdón, es que me quedé... No, ahora las escribo. No se puede ser, no, ahora las escribo. ¿Alguien tiene el cronograma que por dónde vamos? A ver, ahora las escribo. Y ahora les paso un PowerPoint que no lo puedo pasar porque no lo subí. Qué boba. Bueno, ¿quedó claro el capítulo? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda del...? Sí, profe. ¿Alguien me habló? Profe, Sí, Agustín. Sí. tengo una duda sobre cómo ubicar las placas tectónicas en el mapa. Les di, ¿vieron el de unidades estructurales de Americana? No, yo no lo vi. Bueno, pasé un apunte que se llama Unidades Estructurales en Americana. Ahí tenés marcadas, no me acuerdo en qué página, todas las placas tectónicas del planiferio. Lo copias textual, el mapa. ¿Se entiende? Sí. Porque en realidad en internet tenés un montón si no, para no buscarlas en internet y que te pueda hacer con error, ahí en un texto que se llama Unidades Estructurales de América, ahí tenés las placas tectónicas del planiferio. Profe, yo las placas tectónicas de América las saqué de lo que usted mandó. Claro, Intenté hacer el están las de planiferio. América, claro, están las de América y las del planiferio. Por si tienen dudas o vieron que en internet hay muchas cosas. Y ahora les paso el PowerPoint que no sé por qué sí sé por qué, porque no lo preparé. Bueno, ¿Y ¿alguna esto que duda usted del pasó, coso o no? lo tenemos que mandar o es para que nosotros tengamos la info? ¿El de placas tectónicas? ¿Las preguntas? Lo de Wegener. Las preguntas no, si tienen alguna duda, me lo vuelven a preguntar. No creo... Astrid, ¿está solamente en mundial? Bueno. Ok, sí te la paso, Astrid. No, lo de Wegener no me lo pasen. Si tienen alguna duda, sí, pero sí lo tienen que saber, ¿eh? O sea, es contenido de mundial, o sea, lo tienen que saber. No les voy a pedir que hagan un trabajo práctico sobre eso. Les voy a pedir un trabajo práctico sobre eso, sobre Wegener, sí. No, perdón, ese es el trabajo práctico 2, de placas tectónicas. Esos mismos se los tipeo y se los paso para que lo hagan. Porque era eso. Estábamos bien, profe, recién, ¿eh? ¿Qué? Estábamos bien, sin nada. No, es que quiero seguir el cronograma, porque... Y así tengo notas de ustedes, no sé qué. Las preguntas es un trabajo práctico. Sí, esas mismas preguntas se las tipeo y lo subo como trabajo práctico. Ahora porque buenísimo. Se los iba a poner y me olvidé. Genial.
Pero en lugar del 4 del 6, como está en el cronograma, el 7 del 6. O sea, tienen el fin de semana. No, pero tenemos muchas cosas para esa fecha. Otro fin, profe, otro fin Bueno, encerrada entréguemelo adentro y cuando haciendo quieran. cosas. Pero entréguemelo. Entréguemelo bien. O sea, lo importante es que me lo entreguen lindo. O sea, con nombre, apellido, carátula. Y por favor, me copian la pregunta a continuación de la respuesta, porque no sabes lo que yo tardo en buscar la pregunta que hice, porque no es que la tengo re clara. O sea, yo lo voy corrigiendo a medida si tiene coherencia la respuesta. Porque a veces me empiezan a responder y parece otra pregunta y ¿se entiende? O sea... Igual ese es un criterio, creo yo, desde primer grado, o sea, no sé. No es muy difícil. Mira, Yelen, si yo te mostrara, te digo, el viernes estaba, aparte me pasó que corregir a geografía, el viernes estaba, no, hay que tener paciencia porque es la primera vez y todo así. El domingo ya devolvía a trabajo porque era copia y pegue y no entendía que me estaban poniendo, o sea, me agarró como ya está, o sea, la paciencia la tenía el viernes, ya el domingo se me fue. Sí, pero bueno, son muy de copiar y pegar, no ustedes, pero nada, empiecen a pensar lo que ponen, y además es fácil. De tiempo geológico y tiempo histórico, la mayoría se equivocó, por ejemplo. Y eso que les hice copiar la línea cronológica, porque si no les hago copiar la línea cronológica, no sé. O sea, si es cronológica, si es del tiempo del hombre, es paleolítico, superior, ¿sí? Y eso se lo tienen que grabar. Y después, tiempo geológico, pleistoceno, holoceno o cuaternario. O sea, era con trampa la cosa, pero tenían que pensarlo. No era, si era copiar y pegar, era re fácil. ¿Se entiende? Bueno, entonces sí les doy esa y me lo entregan cuando pueden, y yo les doy entonces, ¿van bien con los mapas? La de Cosmos, muy lindos algunos trabajos, que tengo que corregir Me algunos. re gustó el video de Nils deGrasse. Ay, a mí también me gustó. Sí, está re bueno. Sí, está bueno. Y está bueno también la enseñanza que te deja como docente. ¿Cómo? Como que querés seguir viendo más. Tenés toda la serie Sí, de yo Cosmos. seguí Y tenés mirando la videos. antigua. ¿Cómo? Que yo seguí mirando videos y por suerte acá en mi casa se engancharon y los hice mirar a todos. Y tienen uno muy lindo que les sirve para mundial, con la domesticación de los animales. Bueno, para americano también, porque creo que les di los primeros, no les di. El primer animal doméstico, sí, ya me confundo, perdón. El primer animal doméstico y como con Hernández vimos algo del primer animal creo que el burro pasó a perro, algo así. Pero eso lo vimos con Hernández, lo de los animales. Pero sí lo vimos. Ya vamos a empezar con la domesticación en americana, no te preocupes. Igual les tengo que subir un capítulo que no le subí de América Aborigen, le subí de Argentina. Yo le quise explicar el calendario a mi mamá y me sacó cagando. ¿A quién? Se lo quise explicar a mi mamá y me sacó cagando. Me dijo, salí acá. No importa, Guillermo, vos cuando me lo quieras explicar a nosotros te vamos a poner el oído. Y ya vas a tener alumnos que te van a mirar con una cara diciendo, me va a explicar esto otra vez. Que no me escuchen, le pongo un 1. Claro. Y está buena la enseñanza, decía, de Neil Grayson, sobre cómo le dedicó tiempo, porque él llega a ser astrofísico y divulgador, gracias a que se tomó su tiempo un sábado y lo hizo ir a la casa. O sea, como a veces las pequeñas cosas y la referencia de alguien, ¿vieron la última parte? Porque él siguió el legado de Carl, ¿puede ser? Carl Sagan, claro. Si no me acordaba el apellido. Pero Sagan le dice que le dedicó un tiempo, un sábado a la tarde, y se puso con un chico, o sea, cómo en lugar de desmotivarlo o de decirle que no tenía tiempo, le hizo un lugar, y cómo a veces las pequeñas cosas para los chicos son significativas. Uno a veces piensa que no influye para nada o que no te prestan atención, pero a veces las pequeñas cosas, ¿sí? Como que te marcan de alguna forma, y eso uno como docente o en la formación docente está bueno que lo sepa, porque
a mí, yo tengo alumnos que a veces se acuerdan de chicos, chiquitos, y que son grandes y adultos, y a veces el detalle de algo que uno hizo, que por ahí uno fue un día común, un día más de trabajo, para ellos le marcó, nada, y eso como docentes uno lo tiene que saber, o sea, cómo podés marcar a alguien sin saberlo. Y eso es, bueno, más o menos el final del documental. A mí me gusta mucho ese documental. Bueno, ¿alguna duda existencial de mundial? ¿Vamos bien? Sí, muchos mapas, pero bueno, vamos a conocer el Ay, mundo. profe, yo le escribí por los mapas por el planiferio, porque yo hice uno con todos los países, pero no sé si lo va a entender. Iba a hacer otro con algunos, si no me lo va a devolver. No, si hay una americana que me puso todas las islitas, que en realidad tengo que estar con una guía, porque yo hay algunas chiquititas que no las veo. Sí, Yo las islitas se las marqué con números y se les puse los nombres atrás. Claro, puede ser vos, Lorena. No, igual no se la mandé, tranquilo. Bueno. Pero me falta todas las Pero cariño. yo usted hablo para ver qué es lo que hago bien o no. Entonces hago otro con algunos países, porque me lo va a rechazar. Sí, no, o sea, pueden faltar 30, 40 países chiquititos, no pasa nada. Total. Ah, listo. Buenísimo. Yo el planiferio se lo hice en dos. Ah, muy bien. Se lo dividí en dos, o sea, lo corté Bien, a la es mitad. un tema el mapa, porque... Corté el mundo a la mitad y hice un lado uno y un lado el otro, porque si no, no iba a entender nada. Muy bien, me parece muy bien. Acá se pone en juego la prolijidad y nada, y sonamos. No, pero tienen que empezar a familiarizarse con el mapa y si no lo hacen, si les digo no, tienen que saber ubicarse. Y no te queda otra que te ubicas así, marcando y señalando. Y ya les marqué, le pedí los de los relieves. Ah, bueno, igual... Sí, relieves de América y y las placas tectónicas del mundo. Está bien, después vamos a hacer especial énfasis en el continente africano, porque ustedes vieron Egipto, o sea, Egipto y el continente africano lo van a saber a full, y Asia, ¿está bien? Después vamos a ver, les voy a pedir, ahí sí les voy a pedir más detalle, no en el resto sí, en Europa, porque como no ven ahora, en Europa les toca en la Edad Media en segundo año, pero como ahora vamos a hacer hincapié en los pueblos de la antigüedad que se asentaron en las orillas del río Nilo y Tigris y el Éufrates, vamos a ver las características bien geográficas de esos dos lugares, ¿sí? De África y de Asia. No vamos a explayarnos más en, qué sé yo, los Alpes o los Apeninos, ¿se entiende? O sea, vamos a hacer especial énfasis en las características, que en realidad África también es fácil si uno lo mira. No hay modificadores del relieve tan marcados como en América. Bueno, nos vemos mañana en Americana, Historia, y después tengamos el jueves, ¿qué tienen el jueves para combinar un horario para Americana, Geografía? Porque 5:30 no les queda cómodo. Espacio temporal argentino. Claro, quería hablarles algo de Geografía Americana. Arial con Barrera. ¿Tienen Zoom esta semana? Con todos, profe. Esta semana tenemos Zoom con todos. No se ponen de acuerdo, con todo respeto se lo digo, no se ponen de acuerdo. Yo llamé a Fernando la otra vez, no, esperen, yo llamé a Fernando y Fernando estaba muy motivado en darles clase ahora para reafirmar, pero después nos vamos a poner de acuerdo para no tengan, lo que pasa es que ahora... La semana pasada no tuvimos con ninguno y esta semana todos nos mandaron material la semana pasada, todos, y todos vamos a tener clases virtuales en esta semana con todos. Es como que nos tiran todo por la cabeza una semana y para la otra semana tenemos clases con todos. No. Bueno, ¿quieren dejar Geografía Americana para la semana que viene? ¿Para que les explique Geografía Americana la semana que viene? A mí me es lo mismo, para el martes que viene Geografía Americana, explicarles algo de relieve, de lo que sigue de la bibliografía. ¿Está bien? ¿Hacemos así? Entonces, esta semana no les doy geografía y les doy el martes que viene geografía en lugar de historia.
O les doy Sí, historia sepa, y les doy en sería otro mejor. momento de la semana geografía cuando combinamos. No, geografía después, profe, para mí. Va, opino yo. No sé Para qué la semana que hicimos. viene combinamos o el martes o el jueves, algún día que no tengan tanto Zoom. De la semana que viene, digo. Sí, porque la semana que viene ¿Sí? seguro no tenemos con De la Fuente porque tenemos esta semana, entonces capaz así si van intercalando mejor. El jueves, Claro. con De la Fuente. Claro. Sí. Las dos últimas, ¿no? ¿Era De la Fuente? Sí. Ok. Bueno, quedamos el jueves que viene para Geografía Americana. Y yo les subo material y lo vemos ese jueves. Y les explico un poco de, esto de modificadores del relieve, características generales del continente del continente americano, ¿sí? Que tienen que marcar en el mapa. ¿El mapa ya lo hicieron de relieve americano o no? No. Bueno. Yo no. Sí, ya nos mandó. Nos mandó, está pero hay bien. algunos que no lo hicimos. Bueno, explicamos Sí, yo lo eso hice. y explicamos lo que tengamos que explicar. Que hayamos O sea visto. que mañana no. Porque los mapas tienen fecha, estos que No. nos mandó usted la semana pasada también tienen fecha de vencimiento entre el 4 y el 7 y no es clase explicada todavía. Le quería preguntar eso, ¿lo hacemos igual o esperamos a que nos dé la clase? ¿Querés que te explique los relieves que para marcar? A ver, si usted nos manda lo teórico, uno lo puede leer, es la realidad, ¿no? Uno lo puede leer o lo puede buscar la información y lo puede hacer. Lo que yo me No, de las pregunto grandes es, unidades estructuras, o sea, eso sí te lo explico, las grandes unidades estructurales de América, pero los relieves, marcarlos en el mapa como estén ahí, después te los explico. No hace falta que te los explique. O como quieras. A ver, Paula, si se te complica presentarme el mapa, presentámelo después. O sea, en realidad no soy tajante. Ay, no me entregó el martes y le voy a bajar la nota porque el martes a las 12 de la noche no me lo entregó. No, es como para tener un orden la fecha. Pero en marco geográfico de América, con los textos que usted mandó, se explica bien. Yo ya los hice, los tengo que mandar, ya los hice, los marqué los relieves y las placas porque ya está re bien, me falta solamente lo del planiferio. Sí. Igual lo vemos, o sea, Paula, si se te complica, no lo hagas. Y si no, profe, a ver, sinceramente, yo me atrasé mucho por una cuestión de los países y las capitales del mundo, que ya se lo mandé, porque intenté hacerlo en 3 mapas, en 3 planiferio número 6, y me salía súper desprolijo, no sabía cómo hacerlo, bla, 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 hasta que le encontré la vuelta al programa por descargar el mapa y hacerlo en línea, ¿sí? Hasta que le agarré la mano, o sea, estuve 8 horas sentada en la silla para poder hacerlo prolijo, bla, bla, bla. Obviamente que me atrasé, pero me atrasé con todas las materias, vengo atrasada. Hay algunas materias que ni las abrí ni las leí. Pero la idea es tratar de ponerme al día, o sea, como usted mandó esta semana más mapas, digo, bueno, se me amontonaron, no me quiero atrasar con nada y quiero tratar de estar al día. por eso, a ver, no quiero que te vuelvas loca con los mapas, quiero que, o sea, manejalo vos, si te atrasás en un mapa, no, o sea, a mí no me va, o sea, manejalo vos, no te compliques, ¿entendés lo que te quiero decir? Si te atrasás no tengo ningún problema, no te bajo la nota porque te atrases en la entrega de un mapa, y tampoco estoy, o sea, nada, esto es para que uno vaya haciendo una visión espacial de lo que estamos viendo y además recuerden que primer año son contenidos básicos y elementales y es como un repaso de lo que no se acuerdan o no vieron en la secundaria y para que tengan una idea de espacio-tiempo. Igual manejalo, Paula, no te compliques, Está bien, sí, seguramente, y no te quiero decir nada, pero seguramente estaban bien los otros mapas. No te preocupes, no seas tan, por ahí sos muy prolija o muy, o sea, por ahí también, a veces si no te alcanza el tiempo, mandalo y a lo sumo te lo volverás a pedir. Si, ¿entendés lo que te digo? A veces no seas tan exigente vos con vos misma porque a veces cuando uno se pone muy altas expectativas, no llega con todo. Te lo digo porque a mí me pasa. ¿No? A ver, creo que la mayoría de mis compañeros la primera semana fue como que tratar de reorganizarme, yo laburo en mi casa, que los chicos y qué sé yo, o sea, nos pasó a todos, ¿no? Pero por eso te digo,
La fecha límite es porque yo tengo que poner un orden en el cronograma y nada, es más bien, es una cuestión formal, ¿entendés? No es que yo, ¿entendés lo que te digo? Es una cuestión formal. No es una cuestión, después ustedes manéjenlo como puedan, y saben que, o sea, y que me mandan un mensaje y no pasa nada, o sea, me explican, miren, tuve un problema o pasó esto y no soy una persona accesible y no, a ver, no es que digo, Paula da Silva no me entregó y ahora le pongo, no, ¿se entiende? O sea, es como para tener un orden porque hay que darle el orden. Es como la formalidad del trabajo práctico, bueno, sí, eso sí. O sea, hay gente que lo manda como viene, pero bueno, mantengamos un poco la formalidad, ¿sí? Y más porque... bueno, entonces, mañana sí historia, perdón. Historia no la negocio. Pero a las 5:30. No, mañana 8:20 nos toca. Ah. Sí, y ahora les voy a dar otro texto de América Aborigen, pero en realidad complementa el de capítulo 1 que nadie leyó, porque me di cuenta que nadie lo leyó, de Argentina Aborigen. Que es todo poblamiento americano, ¿sí? Bueno, mañana lo hablamos. Las teorías de poblamiento americano, las no aceptadas, las aceptadas, y las aceptadas tienen que estar argumentadas y fundamentadas porque están aceptadas, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hay cómo aparece ese puente terrestre, las características del puente terrestre, la megafauna. ¿Qué es megafauna? Cuando hablamos de megafauna, ¿de quiénes estamos hablando? Habían dientes sable de león, o no era Diego, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba? Bueno, a ver, nada, fundamentado y argumentado. Y los hombres del Paleolítico Superior, ¿cuáles son las características de ese hombre del Paleolítico del Superior? ¿Sí? Lanzaderas, sofisticados, grupos de personas sin jefe, pero organizados en grupos de familias de 25. Sí, estoy hablando americana, Astrid, perdona. Me voy, mañana hablamos americana. Bueno, que tengan buenas noches, y no, cualquier cosa, cualquier problema que surja particular, me mandan un correo. Igual no sé, ahora no se empiezan a disculpar todos, pero si surge alguna cosa así, me mandan un WhatsApp. Un WhatsApp, no, un correo. Bueno, que tengan buenas noches a todos y nos vemos mañana. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao, profe. Aguante Quilmes. Chau, chau. Chao. Chao, nos vemos.